Hola, bienvenido, Hola, ¿cómo Leandro, estás? Muy querido, bien. ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ¿estás recién llegado? Recién llegado, cansado. Imaginamos, imaginamos. Bueno, ¿cómo ha sido esta segunda vuelta en Colombia? Finalmente, más o menos lo que se preveía que podía llegar a pasar sucedió y ahora Colombia tendrá de aquí en adelante seguramente alguna serie de modificaciones de cara a algunos acuerdos que Santos había llevado adelante. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la FARC, ¿no? Sí, sí, un poco lo hemos hablado acá, que anticipamos bueno, el escenario que estaba viviendo Colombia, que efectivamente tenía que ver con esta situación. Iván Duque presidente, tan solo 41 años, un perfil muy joven, un Sí. discurso muy innovador, que representa al Partido Centro Democrático, que es el partido del expresidente y figura omnipresente de Colombia, como es Álvaro Uribe, ¿no? Él ha sido, Álvaro Uribe, el promotor de su candidatura. Sin embargo, ha mostrado Iván Duque una capacidad para seducir al electorado de centro, que es un poco el que definía la elección, porque en primera vuelta Claro. había como 7 millones de votos que habían ido a manos de otros candidatos, y tanto Gustavo Petro como Iván Duque tenían que seducir a esos 6, 7 millones de votos. Pero claro, Gustavo Petro tiene un discurso muy riguroso, muy fuerte, está formado en la izquierda, fue integrante del M-19, un grupo guerrillero. Es verdad que fue alcalde de Bogotá y está Sí. hoy integrado a la política, pero es un hombre de la izquierda radical, ¿no? Por lo tanto, tuvo algún que otro problema para seducir al electorado de centro. En cambio, como les decía, Iván Duque tuvo capacidad para hacerlo, por lo tanto superó los 10 millones de votos, 10 millones y medio, llegó al 54%, y le sacó 12 puntos a Gustavo Petro, ¿no? Y lo que decíamos en ese programa es que el perfil de Gustavo Petro beneficiaba a Iván Duque, ¿no? Es Porque verdad. se mostraba como más moderado. Así es. Por lo tanto, bueno, un escenario muy interesante. Como bueno, planteabas vos recién, con respecto al tema de los tratados de paz, hay un debate que se está discutiendo, y que no es nuevo, porque Iván Duque es un emergente de ese proceso que nosotros vimos, porque también estuvimos en octubre del 2016 en el marco de lo que fue la consulta del plebiscito de la paz, Sí. que para sorpresa de todo el mundo y hasta de los propios colombianos se impuso el no. Claro. Entonces, una primera lectura, uno podría decir, bueno, los colombianos quieren la guerra, no quieren la paz, pero no, lo que estaba en cuestión era un tratado que proponía Juan Manuel Sí, Santos. sí. Por lo tanto, había un sector de la sociedad muy importante en Colombia que tenía dudas, que tenía Claro. incertidumbre. De hecho, digamos, vos decías, es un emergente de esa sociedad o de ese segmento de la sociedad, pero también de aquella época, por una cuestión de edad. Digo, es un emergente de los que eran entonces probablemente preadolescentes o adolescentes cuando explotaban bombas en la puerta de su propia casa, tal vez, ¿no? Sin lugar a dudas, por eso también que hay limitaciones constitucionales, pero Álvaro Uribe no podría ganar esa elección, Claro. porque fue un protagonista de ese momento Claro, trágico claro. de Colombia. Iván Duque, como bien decís vos, por una cuestión generacional, Claro. no tiene mucho que ver. Pero lo que yo decía es que él es un emergente porque fue el único partido, el de Uribe, que se opuso al tratado que de algún modo impuso Juan Manuel Santos, ¿no? Y ahora lo capitaliza, porque fue en soledad, fue una negativa en soledad. Todos los partidos políticos de Colombia apoyaban el sí, la comunidad internacional, etcétera, etcétera. Y fue una sorpresa el resultado. Y el único ganador fue Centro Democrático, el partido de Uribe y el propio Uribe. Claro. Por lo tanto, el resultado de este último domingo mucho tiene que ver con esa situación. ¿Cómo se va a revisar el tratado? Es un tema que ahora se discute, pero lo que no se puede decir es que no tenga legitimidad Iván Duque para proponer algunos Claro, cambios, ¿no? claro. Esto va a pasar por el Congreso, seguramente. Iván Duque construyó, ahí tiene una mayoría importante, tiene una gran coalición parlamentaria, por lo tanto entiendo yo que vendrá un proceso de revisión de algunos aspectos y esto pasará por un trámite legislativo, ¿no? Yo, hablando de legitimidad, no puedo evitar trazar el paralelismo con Estados Unidos, siendo Colombia otro país en el cual el voto no es una obligación. En Estados Unidos, en las últimas dos presidencias, tanto Obama como Trump tuvieron una característica particular, que es sabían que con los votantes que tenían no ganaban, entonces salieron a votar salieron a buscar nuevos votantes. Los que no votaban los sumaron. En Colombia, esta legitimidad, este marco de legitimidad, ¿se da con los votantes que ya estaban o hubo que salir a buscar gente que no participaba del sistema? Bueno, es interesante porque entre primera vuelta y segunda vuelta votó la misma cantidad de gente.
Es decir, votó el 53% del registro total del padrón. Y es una cifra récord histórica porque tenían porcentajes de participación bastante menores, ¿no? Por lo tanto, fueron a votar todos, es decir, se especuló con la posibilidad que parte de esos 7 millones de votos se quedaran en la casa, porque no tiene ningún costo, se quedan en la casa y listo, no pasa nada. Sin embargo, todos se movilizaron y en esa movilización el que se llevó la parte del león fue Iván Duque. Iván Duque. Lo vamos a escuchar a Iván Duque con un pequeño tramo de lo que fue su discurso en el momento de la Asunción. Bajo ninguna circunstancia permitiremos que las mafias de la corruptela se sigan apoderando de la salud, de los recursos de las obras públicas, de la alimentación escolar. Seremos el gobierno que como nunca antes en la historia de nuestro país enfrente ese cáncer y lo doblegaremos porque seremos un país unido en ese propósito. Fomentar el gran consenso que reclama el país para que la justicia sea cercana a todos los ciudadanos en cada rincón de Colombia. La juventud colombiana vea que llega la educación universitaria gratuita a los estratos 1 y 2 de nuestro país. Debe ser una paz que ante todo preserve ese deseo de permitirle a la base guerrillera su desmovilización, su desarme y su reinserción efectiva, que permita que llegue la inversión pública a los lugares que han sido golpeados por la violencia. Es un discurso muy componedor el que tiene, ¿no? Sí, y es verdad, y se diferencia mucho del discurso que dio un rato antes Gustavo Petro, que habló de una oposición ligada a la resistencia, ¿no? Digo que fue bastante... a ver, el dato positivo es que reconoció los resultados, ¿no? Porque se especulaba con la posibilidad que no los reconozca. Ese fue el dato positivo. Después tuvo un discurso un tanto agresivo, ¿no? Y por otro lado, algunos aspectos interesantes. Por primera vez Colombia tiene una mujer al frente de la vicepresidencia, ¿no? En este caso, Marta Lucía Ramírez, una dirigente muy importante del Partido Conservador, una mujer a la que nadie le regaló nada, tiene una trayectoria política muy importante en Colombia, no es la esposa de, realmente es un personaje que aparte ha contribuido mucho al triunfo de Iván Duque, ¿no? Y después me parece importante también resaltar lo que puede llegar a pasar en el contexto regional. Son malas noticias para Nicolás Maduro, para Venezuela, ¿no? Exacto, porque aparte por estas horas ya avisó que no va a tener embajador Colombia en Venezuela. Él en su campaña dijo que lo iba a llevar a Maduro a la Corte Penal Internacional, que lo iba a denunciar él, y aparte confirmó la salida de Colombia de UNASUR, ¿no? Que también... porque entiende que es un organismo que todavía tiene una influencia venezolana muy importante, ¿no? Así que son datos bueno, que también tienen que ver un poco con la posición que llegó a tener Macri, ¿no? Con relación, el presidente de Argentina, con relación al tema Venezuela. Y me da la sensación que Iván Duque tiene proyección regional. Es decir, que eso quería preguntar, ¿no? Porque Bolivia y Uruguay también salieron perdiendo porque quedaron como, si bien no llegan al extremo de Venezuela, quedaron como dos de las expresiones del signo político que gobernó hasta hace no mucho tiempo en toda Sudamérica. Pero Macri hasta hace poco estaba en soledad perfilándose como líder regional y de golpe volvió a Piñera a Chile y asume Duque en Colombia, y todo hace pensar que encima Macri, con los problemas que tiene domésticos, ¿se va opacando su figura de proyección internacional o puede llegar a haber una excelente relación y decir, bueno, vamos en trío en este caso? Bueno, en primer lugar resaltamos que Mauricio Macri felicitó rápidamente a Iván Duque, tienen posiciones muy similares en la región. Pero, claro, Mauricio Macri hoy tiene una agenda interna bastante movida y hoy le está prestando atención a la cuestión doméstica. Y es verdad que arrancó con un perfil al principio como de liderazgo regional y hoy está ahí, ¿no? Habrá que ver cómo sigue la cuestión. Me parece que el espacio que dejó un poco Macri lo está ocupando Sebastián Piñera en Chile, y entiendo que Iván Duque podría inclusive superar a Sebastián Piñera.
Queremos aprovechar que estás aquí para consultarte sobre una cuestión que está relacionada con Latinoamérica y con los inmigrantes en líneas generales y la relación con Estados Unidos a partir de esta decisión polemiquísima, una más tomada por Donald Trump respecto de los hijos de los inmigrantes y esta suerte de jaulas donde los han colocado, digamos, en términos de quiénes serán expulsados del país y demás. Hasta su propia esposa, ¿no?, se puso en contra de esto públicamente. Te propongo compartir apenas un minutito de parte de este conflicto y después nos contás un análisis sobre eso. Dale. If you cross the border unlawfully, then we will prosecute you. If you are smuggling a child, then we will prosecute you. And that child may be separated from you. Policy is intended to deter people from breaking the law. Adults. If they are accompanied by a child, that child is temporarily separated from them as they go through a judicial process. And that is no different from a United States citizen parent. Zero tolerance. But a better name for it is zero humanity, and there's zero logic to this policy. The Democrats gave us the laws. Now, I want the laws to be beautiful, humane, but strong. I don't want bad people coming in. I don't want drugs coming in. We do not have the luxury of pretending that all individuals coming to this country as a family unit are in fact a family. We have to do our job. We will not apologize for doing for our job. We have sworn to do this job. Bueno, fuertes las imágenes además y fuertes las decisiones tomadas. Digo, esto, ¿qué análisis te merece? Me pregunto también qué viso de legalidad tiene. Está bien que están dentro del territorio de los Estados Unidos, pero digo, para los padres, ¿hay alguna manera de protestar sobre esto? Digo. Es un tema que está en proceso, ¿no? Habrá que ver, digo, cómo sigue, porque realmente es impactante. Sí. Digo, entiendo yo que Donald Trump está en campaña, digo, hay elecciones en noviembre de este año, elecciones de medio término. En esa elección se va a saber si Donald Trump es un accidente o vino para quedarse, ¿no? Es decir, me parece que es una elección determinante, en donde si bien él no es candidato, los dirigentes y candidatos del Partido Republicano sabrán si él representa una mochila o por el contrario, los impulsa, ¿no? Entonces, me parece que esto tiene que ver también con algún mensaje dirigido a su electorado, ¿no? Digo, así como puede demostrar que pacificó un poco la cosa a partir de la negociación con el líder supremo de Corea del Norte, con esto está mandando un mensaje a su electorado, ¿no? Digo, que a nosotros nos puede llegar a sorprender esto, pero hay parte del electorado norteamericano que seguramente lo ve con buenos ojos, ¿no? Claro. Leandro, muchísimas gracias por haber venido. Un placer tenerte aquí. Gracias.